Muy bien. Quiero desarrollar un tema que titulo En el día a día. Vamos a hablar de eso. En el día a día. Cuando uno analiza, a medida que pasa el tiempo, sobre todo cuando uno cumple años, uno hace un análisis. Bueno, ¿cómo han pasado mis días? Pero uno se da cuenta que hay cosas que uno hace todos los días que deberían ser eliminadas o no hacerlas. Por ejemplo, hay días en los que se discute demasiado. Hay otros días donde el común denominador es la preocupación. También vivimos días donde se caracterizan por las múltiples ocupaciones, como que no nos alcanza el tiempo. No, hoy sí quedé cortico, más bien el día de hoy tenía que ser como de 28 horas porque no me alcanzó. Y entonces la vida no es otra cosa más que la suma de los días. Y los días mal vividos o los días en los cuales nos ha faltado imprimirle sabiduría, son días que en lugar de proporcionarnos felicidad y realización, nos van dejando como un sentimiento de fracaso, de frustración. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros días, el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos? Obviamente habla de los días del calendario, no de los días de apellido, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces sí hay una intención del Espíritu de invitarnos a vivir bien los días, que los días no los vivamos de cualquier manera, sino que podamos capitalizarlos al máximo. Entonces, yo quiero animarlos a ustedes para que hagamos una revisión. ¿Qué cosas procuramos hacer todos los días que sería bueno cambiarlas, evitarlas, ser intencionales en no volverlas a hacer? No son gratos aquellos días en los que nosotros hicimos enemistad con alguien, aquellos días en los que discutimos con alguien y nos gritamos cosas al punto que la persona le dice, ¿sabes qué? No quiero volverte a ver jamás. Y esos días, uno no quisiera volver a repetir esos días. Entonces, ¿cómo hacer para vivir días mejores? Para que el resto de nuestra vida, más que en un concepto religioso, sea una vida conforme al corazón de Dios, es que sea una vida con propósito, una vida coherente, que sepamos hacia dónde vamos y obviamente nuestras actitudes en el día a día son importantes. Tomé algunos pasajes de la Escritura que nos permite ver cómo eran los días de personas. Varios de ellos, por ejemplo, el primero que vamos a leer es al rey David. Imagínense ustedes la agenda de David. Era un hombre exageradamente ocupado. Desde el momento que él es catapultado como un héroe porque derrotó a Goliat, de ahí en adelante David tiene una agenda bastante exigente, bastante comprometida. Tenía muchísimas cosas por hacer. Era multifacético, era un hombre intencional, era un guerrero, le gustaba la justicia, pero él aprendió. Y uno dice, bueno, ¿cómo David? Porque tú lees Crónicas y dice que David terminó en buena vejez, lleno de días, lleno de riquezas, lleno de gloria, y su hijo terminó reemplazándolo, o sea, terminó bien, hizo como unos kilómetros al final de su vida muy interesantes. Y uno dice, ¿cómo una persona que tenía tantos enemigos? Ninguno de los que estamos aquí tenía tantos enemigos, hablando de personas como los que tenía David. Nosotros tenemos un enemigo constante que está vencido, ¿ok? El enemigo, Jesucristo lo derrotó para siempre, dice Pablo en Colosenses.
Pero David tenía enemigos, personas de otros reinos que querían venir, destruirlo, saquearlo, quitarle sus riquezas, etcétera. Y uno dice, ¿cómo hizo este hombre para poder terminar sus días como los terminó? Fue un hombre que se equivocó, metió la pata. En una ocasión él mandó asesinar a uno de sus guerreros, a un hombre muy valiente lo mandó a asesinar, y como si fuera poco se quedó con su mujer, y fue un escándalo monumental. Y ese fue uno de los días que David dijo, uy, yo un día de esos no quiero volver a repetirlo, nunca más quisiera volver a tener días donde haga eso. O sea, él corrigió. Pero ¿qué es lo que hizo? Dice el Salmo 37:5, dice, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Una de las cosas que hacía David era orar. Orar. Era una, y creo que es una de las cosas que debemos hacer, es orar. O sea, orar a Dios, buscar la presencia del Señor es importante, porque esa es la instancia, ese es el hábito que nos permite hacer esto que Él dice aquí. Pon tu camino en las manos del Señor. Otra versión dice, encomienda al Señor tu camino. Es como que uno agarra un paquete y va y lo lleva al centro de soluciones, al centro de donde llevan los paquetes, y uno va y entrega ya la caja. Y lo que le entregan a uno es un papelito, un recibo, y de ahí en adelante toda la carga y toda la responsabilidad y las etapas logísticas para entregar esa carga, ese paquete, pues le corresponde a esa empresa. Es más o menos lo que dice David, pon tu camino en las manos del Señor. Pero eso ¿cómo se hace? En oración. En oración es el lugar correcto, es el momento adecuado. Jesús habló y refirió la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer día a día es tener nuestro tiempo de oración. Algunos le llaman devocional, otros le llaman tiempo de intimidad, como queramos llamarlo. La hora en la cual hacerlo pues es muy variado. Hay personas que tienen hábitos de orar por la tarde, otros tienen el hábito de orar por la noche, otros tenemos el hábito de orar en la madrugada y se nos hace ya eso un hábito. Entonces, mi pastor me enseñó, él lo escuché muchas veces y a mí se me convirtió en un hábito procurar orar en las madrugadas. Y tiene mucho sentido también. Jesús en ocasiones buscaba, o dice la Biblia que la tercera vigilia venía hacia donde estaban los discípulos, pero era ya la madrugada y venía pues del monte de orar, de buscar al Señor, de hablar con el Padre. Entonces, orar es una de las cosas que deberíamos incluir seriamente en nuestro día a día. Ahora, miremos esto desde el lente que lo ve San Pablo, porque está comprobado, la persona entre menos ora, más se incrementan sus niveles de preocupación o de angustia, porque la oración es como un polo a tierra. Entonces, lo siguiente es que en el día a día, importantísimo que no te preocupes. ¿Cómo así? Mira cómo dice Pablo, el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 6:25, luego miramos lo que dice Pablo, dice, por lo tanto les digo, Mateo 6:25, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces Jesús está hablando a los discípulos de un tema que en ese tiempo estaba de moda también, el estrés, la preocupación. Y Jesús les dijo, miren muchachos, las razones por las que más la gente se preocupa es por la comida, por el vestuario, por las cosas que nosotros vemos o los compromisos que adquirimos a diario. Y el Señor, el planteamiento que hace es, el afán, la preocupación nunca pagó las cuentas de nadie.
Nadie pagó algo o nadie solucionó algo por preocuparse. Una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la preocupación. El que es responsable se acuerda que tiene compromisos y comienza a ahorrar o comienza a hacer todas las diligencias y a preparar para cuando llegue la fecha cumplir el compromiso. Pero el que se preocupa hace eso, se preocupa pero nunca se prepara para cuando llegue el momento del compromiso que tiene. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: muchachos, ustedes tienen que saber que la preocupación no es la solución a ningún tipo de problema. Y luego el Señor Jesús lo ilustra. Les dice, por ejemplo, muchachos, ¿para qué se preocupan por la comida? Miren las aves del cielo. Ellas no trabajan, no tienen un almacenamiento, nunca los ve uno haciendo fila para comprar algo para comer. Ellas no trabajan ni tienen almacenamiento, pero el Padre las alimenta a todas. Y dice, por el vestuario no se preocupen, miren las flores del campo, miren los lirios que son una de las flores más extraordinariamente hermosas. Dice Pablo, ni aun Salomón con todas sus riquezas logró vestirse con tanta belleza y hermosura como Dios ha vestido los lirios o las flores. Las flores que hoy son, mañana no son. Si una flor nace y a los pocos días ya ella misma se muere y el mismo árbol o la planta da otras flores. Entonces el Señor dice, la solución no es preocuparse. Y el apóstol Pablo lo plantea así, el versículo 6 de Filipenses 4 dice, no se preocupen por nada. Él es mucho más contundente. Dice, o sea, nada debería preocuparnos. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí se conecta el orar como una actitud antipreocupación. Está comprobado. Las personas que tomamos las cosas, por difíciles que sean, y las llevamos en oración al Señor, esas cosas no pueden ejercer esa presión tan terrible que pasa a ser una preocupación que hasta enferma mentalmente a la persona. Cuando se lleva a la oración, cuando se lleva al ruego, a la acción de gracias, las cosas pueden cambiar sustancialmente. Entonces, en el día a día deberíamos tener contemplado, hoy yo no voy a preocuparme. Pero hay personas que se levantan y desde que se levantan dicen, no, hoy estoy preocupado y las razones son innumerables, por el clima, por los compromisos, por el sí, por el no, por el pasado, por el presente, por el futuro, por la inseguridad, por lo que pasa, como ahora sabemos tan rápido las noticias, las cosas, entonces hay gente que es especialista en pasársela mirando puros videos o contenidos de tragedia, de accidentes, entonces todo eso genera preocupación. Pero cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y le contamos a Él las cosas que personalmente nos pasa, entonces eso hace que no vivamos días preocupados, porque la preocupación no es la solución frente a las exigencias que tenemos. Y también, leyendo a Pedro, ustedes recuerdan, Pedro, antes de ser el discípulo del Señor, pues un pescador muy experimentado, un hombre con bastante trayectoria en el tema de la pesca, pero una noche se fue a pescar y no pescó nada. Y al siguiente día estaban remendando las redes y es cuando viene Jesús y le pide prestada la barca. Desde la barca enseña la palabra y luego más o menos como que le dice, bueno, Pedro, ¿te pago en efectivo o te pago con peces? Vamos a pescar. Y entraron. Ustedes recuerdan el contexto de la pesca milagrosa. Esa fue la manera como Pedro conoció a Jesús, pero en su carta él dice, en su primera de Pedro 5:7 dice, descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. Y aquí viene con lo que quiero cerrar, y es que hay que descubrir el cuidado de Dios. No sé cuántas veces Pedro esa noche tiró la red,
y no conocía eso que él dice ahí, el cuidado de Dios. Cuando no conocemos el cuidado de Dios, vamos a pasar muchas noches tirando la red para un lado y para el otro y sacándola desocupada, llena de mugre, de palos, de basura, pero sin nada de pescados, de peces. ¿Por qué razón? Pues porque las dificultades, la adversidad, las situaciones difíciles, hay que aprender a sortearlas. Hay que buscarles con la ayuda de Dios solución. Y Pedro dice, muchachos, hay una forma de nosotros descubrir el cuidado de Dios. ¿Cuál es, Pedro? Aprendiendo a descargar todas las angustias en Dios. Esa noche de no pescar nada le generó tantísima angustia a Pedro. Vaya a ver por qué. Tal vez tenía pagos por hacer, o tenía que llevar pescado para el desayuno, algo así. Si no hubiera sido apremiante para él pescar algo, pues a las 10, 11 de la noche se hubiera ido. Pero amanecieron intentando pescar algo. Y de esa experiencia Pedro dice, es que cuando Jesús se subió a la barca y enseñó la palabra, y luego me habló y me dijo, echen la red a la derecha. Entonces Pedro dice, por primera vez en la vida le dijo, Señor, yo sé que peces no hay, yo pasé toda la noche sin pescar nada, pero por tu palabra yo voy a echar la red, por tu palabra. Y por primera vez en la vida Pedro descubre eso que nos dice ahí en su carta, el cuidado de Dios. ¿Cómo se activa el cuidado de Dios? Cuando deponemos la angustia, porque presentamos delante del Señor, porque echamos toda nuestra ansiedad sobre Él y aprendemos a obedecerle a Dios. El experto en la pesca era Pedro, pero ahí estaba Pedro obedeciéndole al Señor Jesús hacia dónde había que echar la red, y él hizo caso, él la echó hacia donde Jesús dijo, y vino tremenda pesca. Entonces luego él agarra su pluma maestra y le escribe a la iglesia y le dice, iglesia, no se angustien por nada, agarren todo eso que les angustia y échenlo sobre el Señor, porque Él tiene unos detalles para ustedes, y dentro de esos detalles está el cuidado del Señor. ¿Cuántos saben que Dios tiene cuidados con nosotros? Él tiene una serie de detalles. Quizás lo descubramos una mañana, o nos va a sorprender una noche, o cualquiera de los días. Pero Pedro dice, no se angustien. La angustia no soluciona las cosas. Agarren esa angustia y échenla sobre el Señor, y ustedes van a descubrir algo. Van a descubrir los cuidados del Señor. Él tiene cuidados para nosotros, disponibles para hoy, disponibles para mañana. Pero ¿qué es lo que dice Él? Hagamos un trueque. Dame tu angustia, yo te doy mis cuidados. Eso es lo que dice Pedro. Echen toda esa angustia, los hijos, la familia, las deudas, los compromisos, los retos, la producción en la empresa. Entréguenme todas esas angustias y yo les doy a ustedes mis cuidados. Él tiene disponibles esos cuidados. Ningún padre va a traer grandes soluciones en temas de hijos a través de la angustia. Nadie como pareja va a traer soluciones para su hogar a través de la angustia. Agarremos esas situaciones que nos angustian y llevémoslas a los pies del Señor. Él de inmediato activa sus cuidados. Y por eso dice Pedro,
porque Él tiene cuidado de ustedes. Quizás sean pocas las personas que día a día tienen cuidado de nosotros, que velan, que están dispuestos a dar sus propias vidas o a mantener una atención especial para cuidarnos. Las hay, las tenemos, pero Dios es 24/7 y no importa la circunstancia, no importa lo extremo que sea, Él tiene cuidado. Él tuvo cuidado de Pablo cuando estaba en alta mar. Él tuvo cuidado de Pedro cuando lo tenían preso. Por eso Él escribe eso. Ya lo iban a sacar al siguiente día para matarlo, porque ya habían matado a Esteban, habían matado a uno y les había gustado, y la gente pedía que siguieran matando cristianos, y en la lista seguía Pedro. Pero Pedro dijo: señores, yo agarré toda esa angustia que me generaba saber que me iban a matar, la puse a los pies del Señor, y Él tuvo cuidado. Dice que envió su ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Yo percibo en mi espíritu que estamos cerca. Diga conmigo: estoy muy cerca. Diga: estoy muy cerca de experimentar en mi vida, en mi casa y en mi familia el cuidado de Dios. Aplaude al Señor. Eso es lo que vamos a vivir día a día. Vamos a incluir la perspectiva de que Dios tiene cuidado de nosotros. Señor, gracias. Imparte en tu iglesia, imparte en cada persona la facultad de orar. Ayúdanos para vencer toda expresión y toda manifestación de preocupación, y dale a cada mujer y a cada hombre la facultad, Señor. Danos a todos la virtud de descubrir tus cuidados. Los cuidados tuyos, Señor, no se han vencido, no han pasado de moda, todavía están a nuestro alcance. Ayúdanos, Padre. Recibimos tus cuidados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.